Bueno, entonces, por un lado, para hablar de conducción de potencial de acción, ¿sí? O cómo se transmite un potencial de acción, tenemos que pensar en el axón de la neurona, ¿sí? Perdón, el axón de la neurona, que teníamos acá, ¿sí? Como un cable, ¿sí? Podemos hacer una analogía entre el axón y un cable, ¿sí? Uno puede calcular la resistencia del cable, un cable eléctrico, cualquier cable, con esta formulita, ¿sí? Rho es por la longitud dividido el área del cable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Rho es la resistencia específica que depende del material, el Rho va a ser uno para el cobre, otro para el aluminio, y el axón tiene su Rho, ¿sí? Su resistencia específica. Pero la resistencia de un axón va a estar determinada por la longitud del axón y por el área del axón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más largo es el axón, más resistencia tiene, ¿sí? Y cuanto más mayor sección tiene, más gordo es, menos resistencia tiene, ¿sí? Un axón finito tiene mucha resistencia porque tiene poca membrana, un axón más gordo tiene menos resistencia porque tiene mayor membrana de diámetro, ¿sí? En sección transversal. Bien, entonces, si uno genera en este punto de acá, inyecta una corriente en el axón, genera esta respuesta, ¿sí? Esta despolarización en el axón, que como habíamos dicho, tiene una característica capacitiva, ¿sí? Se carga la membrana, se despolariza y cuando freno el pulso se descarga de nuevo. Si yo voy corriéndome, yo genero, inyecto la corriente acá, pero me voy corriendo, ahora la mido acá, después la mido acá, después la mido acá, después la mido acá y la mido acá, voy viendo que esa corriente que yo inyecto acá, cada vez la mido más chiquitita. Y la mido más chiquitita, ¿por qué? Porque tengo esa resistencia, ¿sí? Que por ley de Ohm me va comiendo la despolarización, ¿sí? Acuérdense que la ley de Ohm es que la diferencia potencial eléctrico es igual a la resistencia por el cambio en la corriente, ¿sí? Yo acá tengo un cambio en la corriente por la corriente que inyecto y la respuesta que voy a estar midiendo acá va a estar determinada por la resistencia de este cable, perdón, por la resistencia de este cable, ¿sí? A mayor distancia, la resistencia es mayor. Entonces, yo puedo ver que un potencial, un potencial de acción o una corriente, ¿sí? Va a circular, va a transitar por un axón de la misma manera que una corriente eléctrica circula por un conductor eléctrico, por un cable. Vamos a ver que cuanto más largo es el axón, más decaimiento voy a tener de esa corriente, ¿sí? Se va comiendo la respuesta, la resistencia va atenuando la diferencia de potencial, ¿sí? Por un lado. Entonces, si yo tengo un axón e inyecto una corriente acá que me dispara un potencial de acción, ese potencial de acción va a ir viajando en el axón, ¿sí? Va a ir viajando y ahora vamos a ver por qué va viajando ese potencial de acción. Pero lo que me interesa acá que vean es que la amplitud, acá no está bien dibujado, ¿sí? O sí está dibujado, que la amplitud de este potencial de acción es constante, ¿sí? La amplitud de este potencial no va cambiando. Por más que, si yo inyecto una corriente, ¿sí? Esta diferencia de potencial va disminuyendo, ¿sí? La diferencia de potencial eléctrico va disminuyendo, el potencial de acción no disminuye su amplitud. Y no disminuye su amplitud, ¿por qué? Porque es un proceso regenerativo. ¿Qué quiere decir regenerativo? Que al haber canales de sodio localizados en todo el voltaje dependiente de lo que es nuestra acción, se genera un potencial de acción y ese potencial de acción hace que active los canales voltaje dependiente que están al lado. Entonces se genera otro potencial de acción que a su vez genera otra despolarización y otra activación de canales voltaje dependientes y se genera otro potencial de acción. Entonces se va regenerando ese potencial de acción, ¿sí? Va transitando por el axón, regenerándose, sin perder su amplitud. Distinto es si yo tengo una corriente sináptica, ¿sí? Una corriente sináptica
o un potencial sináptico, mejor dicho, una despolarización o una hiperpolarización sináptica, que al ser subumbral no genera un potencial de acción, va a ir decayendo a medida que va transitando por las dendritas. Entonces, un potencial sináptico puede ir decayendo en el cable, el potencial de acción no. ¿Por qué? Porque se va regenerando, punto a punto. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una distribución de canales voltaje dependientes a lo largo del cable. Entonces, eso pasaba en los axones no mielinizados, ¿sí? Que tenemos, se genera un potencial de acción cerca del soma y se transmite por el axón sin perder esa amplitud de potencial de acción. En los axones que tienen vaina de Perdón, mielina, sí, una consultita. ¿Cuáles son los axones no mielinizados? y en nuestro cerebro hay algunas neuronas que tienen axones no mielinizados, que no son muchas, la mayoría son mielinizados, pero hay axones que no tienen vaina de mielina y axones que sí la tienen. La vaina de mielina hace como las veces de un aislante eléctrico, ¿sí? Imagínense si yo tengo un cable desnudo o un cable con una vaina de PVC aislándolo. La vaina de mielina es similar, ¿sí? Esta vaina de mielina son envolturas de la membrana de oligodendrocitos al axón. Entonces un oligodendrocito tira sus procesos y envuelve al axón, ¿sí? Generando estos parches de mielina, y estos parches de mielina están separados por espacios desnudos, donde digamos, la membrana del axón está en contacto con el medio extracelular. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en estos axones es que el potencial de acción se genera en el soma, viaja, supongamos que acá tenemos el soma, se genera en el exoma, viaja de manera electrotónica por el parche de mielina, por el segmento del axón que está recubierto por mielina. Esta conducción electrotónica es como una corriente eléctrica, es prácticamente instantánea, ¿sí? Es muy, muy rápida. Mientras que el potencial de acción tiene tiempos moleculares de activación e inactivación de canales, ¿sí? Acá tenemos tiempos moleculares de activación e inactivación de canales, lo mismo, que teníamos acá, ¿sí? Cada vez que el potencial de acción se tiene que regenerar, tenemos estos microtiempos, nanotiempos moleculares que tienen que ver con la activación e inactivación de canales, ¿sí? En cambio, en esta conducción electrotónica, donde no hay canales voltaje dependientes y simplemente funciona como un cable aislado, los iones circulan y circulan a gran velocidad. Tenemos una difusión rápida. Hasta llegar al próximo nodo de Rambier, donde la depolarización, si es lo suficientemente grande, dispara de nuevo un potencial de acción. Entonces ese potencial de acción se vuelve a disparar acá, empieza a transmitirse, ¿sí? A circular esa corriente, a medida que se va circulando, va decayendo, ¿sí? La amplitud del potencial de acción, hasta llegar al próximo nodo, y ahí vuelve a dispararse de nuevo un potencial de acción. Entonces, esta conducción de potencial de acción, ¿sí? Entre nodos se la llama transmisión saltatoria. Mientras que a esta otra transmisión, donde no hay vaina de mielina, es la transmisión regenerativa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está generando potencial de acción. Como esta transmisión, ¿sí? de corriente eléctrica dentro de los parches de mielina es muy, muy rápida, la transmisión del potencial de acción por axones mielinizados es muchísimo más rápida que la transmisión regenerativa en axones no mielinizados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos estos tiempos moleculares de activación e inactivación de los canales que hacen que sea más lenta la transmisión del potencial de acción. En cambio acá, esos delays están solo restringidos a la regeneración del potencial de acción en los nodos de Rambier. Entonces es muchísimo más rápida. Y es tan rápida que un axón mielinizado conduce más o menos a 150 metros por segundo, mientras que un axón sin mielina está en el orden de 1 metro por segundo, ¿sí? 1, 2, 3 metros por segundo. Mucho, mucho más lenta la conducción.
Entonces hay un montón de patologías que afectan la mielinización de los axones y eso tiene consecuencias muy, muy graves. Entonces, hasta acá tenemos qué es una neurona, ¿sí? Tenemos que una neurona, otra vez, morfológicamente tiene dendritas donde recibe información, un cuerpo, un soma donde integra esa información, un axón donde envía información, ¿sí? Pero estas neuronas, para que nuestro cerebro funcione o para que un sistema nervioso funcione, tienen que estar conectadas con otras neuronas. Y esas conexiones se dan mediante sinapsis, donde una neurona presináptica contacta con una neurona postsináptica, ¿sí? Y esas sinapsis pueden ser de distintos tipos de sinapsis, ¿sí? Podemos tener las más canónicas, o sea, las más comunes, son las sinapsis que se dan entre un axón y una dendrita, que se llaman axodendríticas. Pero también podemos tener sinapsis axosomáticas, en donde un axón contacta directamente al soma de otra neurona, e incluso podemos tener sinapsis axoaxónicas, donde un axón de una neurona modula el axón de otra neurona, ¿sí? Bien. Y tenemos dos tipos de sinapsis fundamentales en nuestro cerebro. Tenemos por un lado las sinapsis químicas, eléctricas, perdón, sinapsis eléctricas, y por otro lado las sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas se dan por uniones gap, uniones estrechas entre el botón presináptico de un axón y la densidad postsináptica de una neurona, ¿sí? Estas uniones estrechas forman poros, ¿sí?, que dejan pasar libremente los iones de un compartimento a otro compartimento. Entonces las corrientes iónicas pasan por estos poros. Esas son las sinapsis eléctricas. En nuestro cerebro son las menos, no tenemos muchas sinapsis eléctricas. La mayoría de nuestras sinapsis son sinapsis químicas, ¿sí? Y estas sinapsis químicas funcionan a través de reservorios de moléculas llamadas neurotransmisor en vesículas sinápticas, y esas vesículas sinápticas con neurotransmisores están almacenadas en el botón sináptico. Cuando llega el potencial de acción al potencial sináptico, el potencial de acción lo que hace es despolariza este botón y eso genera que se liberen las vesículas del neurotransmisor al espacio extrasináptico, y ese neurotransmisor impacta en canales específicos que son poros activando por ligando, canales iónicos que se activan por neurotransmisor. Al pegarse el neurotransmisor se abren esos poros y se genera una corriente iónica, ¿sí? Estos son entonces los dos tipos de sinapsis que tenemos. Acá tenemos una sinapsis química, ¿sí? Entonces pueden ver, este es el botón presináptico. En este botón presináptico se puede ver una mitocondria y todas estas bolitas que se ven acá, que se ven bien claras en esta micrografía, son estas vesículas sinápticas. Y lo que se ve acá en esta espina, ¿sí? En esta espina postsináptica, primero se ve una densidad bien negra acá, ¿sí? Y esa densidad, ¿sí?, que se ve acá, postsináptica, es todo este andamiaje que se ve acá, es una alta concentración con un alto andamio de proteínas del citoesqueleto, que lo que hacen es mantener todos los receptores postsinápticos localizados, ¿sí? Entonces se ve esta densidad postsináptica, que es característica de la possinapsis, y también se ve alguna mitocondria en esa densidad postsináptica. Entonces, les había dicho que las sinapsis eléctricas están formadas por gap junctions, uniones estrechas, ¿sí? Son poros que están formados por proteínas llamadas conexinas, ¿sí? Estas conexinas forman poros que tienen más o menos 1 a 2 nanómetros de diámetro, ¿sí? Y son distintas subunidades lo que forman estas conexinas, y dependiendo de esas subunidades se pueden formar poros que están o siempre abiertos o pueden estar en un estado abierto y estado cerrado. Estos estados abierto-cerrado van a depender o del voltaje o, por ejemplo, del pH, ¿sí? Tenemos algunas conexinas que forman poros que son rectificantes, eso quiere decir que dejan pasar corriente en un único sentido y no en el otro, ¿sí? Entonces, esto más o menos serían las sinapsis eléctricas.
las sinapsis eléctricas son instantáneas, ¿sí? No hay un delay entre la corriente presináptica y la corriente posináptica, o la despolarización, mejor dicho en este caso, la despolarización de membrana presináptica y la despolarización posináptica. No hay delay, ¿por qué? Porque tenemos flujo de iones libre, entonces eso es súper rápido, ¿sí? Están súper sincronizadas, presinapsis y postsinapsis, y siempre se evidencia en las sinapsis eléctricas un filtrado de la señal. Esto de filtrado de la señal tiene que ver con la resistencia del poro, que no es un poro muy grande, sino que tiene una cierta resistencia y come un poco esa señal, esa despolarización termina siendo un poco más chica en la postsinapsis. Se ve que estas sinapsis eléctricas son muy importantes cuando hay redes neuronales, son neuronas conectadas, y es muy importante el acoplamiento entre estas neuronas, ¿sí? Para sincronizar estas redes neuronales, ¿sí? Entonces, se sabe que en el desarrollo temprano las interneuronas están conectadas entre sí por uniones estrechas, y esta sincronización es fundamental para establecer la arquitectura de los circuitos neuronales en el desarrollo. Y acá podemos ver cómo está sincronizada una neurona con otra mediante sinapsis eléctrica. Cada vez que una neurona dispara, la otra neurona también dispara, ¿sí? Entonces acá podemos ver que cada vez que esta neurona dispara, la de arriba, la neurona 1, la neurona 2 también dispara por la presencia de esta sinapsis eléctrica. Entonces, habíamos visto sinapsis eléctrica y ahora vamos a empezar a hablar un poquitito de las sinapsis químicas, ¿sí? Las sinapsis químicas son muchísimo más ricas que las sinapsis eléctricas, tienen muchísima capacidad de regulación en contraposición con las sinapsis eléctricas. Vamos a ver algunas características. La primera característica que sobresale aquí, por ejemplo, es que si uno estimula el axón presináptico, y acá yo estoy midiendo la corriente evocada en la neurona postsináptica, ¿sí? La corriente voy a empezar a ver la corriente con un delay de más o menos unos 2-3 milisegundos, ¿sí? Entonces, ese retraso de 2-3 milisegundos, ¿qué pasa? Entre que el potencial de acción llega a este botón sináptico y yo puedo registrar en este botón la corriente postsináptica, se debe al tiempo necesario para que el potencial de acción genere toda esta maquinaria de liberación de vesículas sinápticas, que el neurotransmisor difunda por este espacio intersináptico, se pegue al neurotransmisor, al receptor, ese receptor abra el poro iónico y deje pasar la corriente iónica. Entonces, a contraposición de las sinapsis eléctricas, que eran instantáneas sin retraso, las sinapsis químicas tenemos un retraso más o menos entre 2-3 milisegundos, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de reflejos o tiempo de reflejos o tiempo de reacción, cuando un arquero ataja un penal, qué sé yo, etcétera, lo que uno está haciendo es ese tiempo que tarda el reflejo, es el tiempo que van tardando todas las sinapsis puedo hacer un cálculo de cuántas sinapsis hay en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 10 milisegundos, 15 milisegundos de delay, yo puedo decir que tengo más o menos unas 5 sinapsis en 15 milisegundos en el medio, ¿sí? Aproximadamente. En realidad es un poquito más porque hay tiempos digamos, que tarda la membrana después en cargarse y evocar el potencial de acción, pero uno puede hacer esos cálculos, ¿sí? De cuántas sinapsis hay en función de cuánto tiempo demora una respuesta. Decíamos que las sinapsis químicas involucran la acumulación en el botón sináptico de una sustancia llamada neurotransmisor, ¿sí? Ese neurotransmisor se almacena en vesículas sinápticas, ¿sí? ¿Y qué criterios tiene que tener una sustancia química para ser considerada neurotransmisor? Bueno, los criterios son estos que vemos acá. Primero, debemos encontrar ese neurotransmisor que esté localizado en la neurona presináptica, ¿sí? Tenemos que hacer estudios y ver que ese neurotransmisor está sintetizado o almacenado en la neurona presináptica.
y esto se hace mediante estudios con marcadores para el neurotransmisor, estudiar las enzimas de síntesis, ver que las enzimas de la síntesis de ese neurotransmisor estén presentes en esa neurona, o que los transportadores para cargar el neurotransmisor estén presentes. Después, la sustancia, que nosotros llamamos neurotransmisor, tiene que ser liberada, ¿sí?, al espacio intersináptico en respuesta a una despolarización presináptica, ¿sí? Entonces, el potencial de acción llega al botón sináptico, despolariza el botón, y en un proceso que es mediado por el ion calcio, que es calcio dependiente, se libera el neurotransmisor, ¿sí? Otro criterio es que la neurona postsináptica, de aquí, tiene que tener receptores específicos para esta sustancia, ¿sí? Estos receptores son específicos para el neurotransmisor y generan una respuesta evocada, ¿sí? Y vamos a ver que para un mismo neurotransmisor podemos tener distintos tipos de receptores. Y estos receptores, además, vamos a ver que pueden ser activados o bloqueados por distintas drogas que se llaman agonistas, los que los activan, y antagonistas, los que lo bloquean. Otro criterio que es muy importante, ¿sí?, es que el neurotransmisor tiene que tener una remoción rápida. O sea, una vez que se libera, muy poco tiempo tiene que estar libre en el espacio intersináptico y tiene que removerse muy rápido, tiene que lavarse muy rápido. Por ejemplo, ¿qué neurotransmisores conocen? Nómbreme algún neurotransmisor que conozcan. Dopamina, serotonina. Bien, muy bien. Bueno, por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor muy importante, ¿sí? Tiene que ver con la sensación de euforia, tiene que ver con los estímulos apetitivos, que son placenteros, ¿sí? Y una droga que bloquea el recaptador de dopamina, o sea, que bloquea la molécula que está involucrada en limpiar la dopamina una vez que se libera, es la cocaína. La cocaína lo que hace es bloquear al recaptador de dopamina. El recaptador de dopamina es una proteína, ¿sí?, una bomba, un canal, que está en la membrana postsináptica y que lo que hace es agarrar la dopamina y transportarla para sacarla del espacio intersináptico, ¿sí?, para que la respuesta a dopamina sea rápida. La cocaína, una droga de abuso, lo que hace es bloquear ese recaptador, entonces lo que hace es deja más tiempo disponible la dopamina en el espacio intersináptico, ¿sí? Bien. Entonces, acá hay un esquemita de cómo sucede toda esta liberación de neurotransmisores. Este es un terminal presináptico, ¿sí?, de un axón. Este es un axón, este es el terminal presináptico, y esta es la densidad postsináptica de una neurona postsináptica, ¿sí? Puede ser una dendrita. Entonces, en el terminal presináptico tenemos vesículas, ¿sí?, llamamos vesículas sinápticas, que almacenan neurotransmisor. El neurotransmisor serían estos puntitos celestes. Y en este axón llega un potencial de acción. Potencial de acción es una despolarización brusca de la membrana, ¿sí?, que lo que hace es, esa despolarización, activar estos canales de calcio voltaje dependientes que están en el botón presináptico. Entonces, cuando llega el potencial de acción, se abren los canales de calcio voltaje dependientes, entra calcio, y ese calcio que entra al botón sináptico es el responsable de que estas vesículas se fusionen y liberen el neurotransmisor al espacio intersináptico. Este neurotransmisor difunde por el espacio intersináptico, se pega a sus receptores, y al pegarse al receptor abre un poro, ¿sí?, en este caso un canal catiónico, y deja pasar cationes a la postsinapsis, generando lo que se llama una corriente postsináptica, ¿sí? Si uno mide corriente, es la corriente postsináptica; si uno está midiendo potencial, es el potencial postsináptico. Y este potencial postsináptico puede ser excitatorio o inhibitorio, dependiendo de si despolariza la membrana o la hiperpolariza,
¿sí? Si la acerca al umbral o la aleja del umbral de disparo de potencial de acción. Entonces, vamos a ver que hay neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, que tienen canales catiónicos, otros que tienen canales aniónicos, y la naturaleza de ese canal y de esa corriente iónica va a hacer que la respuesta postsináptica sea excitatoria o inhibitoria, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una neurona, ¿sí? Este esquemita de acá es una neurona, este es el soma, estas son las dendritas. Yo estoy registrando la corriente, ¿sí? Iónica en este caso, que está fluyendo por la membrana de esta neurona, ¿sí? En el reposo esa corriente iónica es nula, es cero, ¿sí? Cuando yo estimulo por un electrodo, ¿sí? Que me activa axones que inervan esta neurona, estos axones, en este caso de este ejemplo, son axones que liberan GABA, ¿sí? Un neurotransmisor inhibitorio, que lo que hace es abrir canales de cloro. Entonces lo que se ve es que cuando se abren los canales de cloro, se me genera esta corriente, ¿sí? Que esta corriente postsináptica inhibitoria me va a generar en la membrana una hiperpolarización, ¿sí? Me la va a hacer más negativa. Ahora, esta corriente, ¿sí? Puede ser bloqueada por ejemplo, una toxina, en este caso se llama picrotoxina, que bloquea específicamente el canal GABAérgico, GABA, del tipo GABA. Esta es otra toxina o otro fármaco, baclofen, que actúa sobre otro tipo de canales de GABA, que son los receptores GABA-B. Entonces acá lo que vemos es que esta corriente postsináptica, que es inhibitoria, es una corriente que digamos, actúa a través de canales GABA-A. Los receptores de GABA que están en la postsinapsis son GABA y no son GABA-B. ¿Por qué? Porque los bloqueo con esta toxina. Así como les dije que hay un montón de alcaloides, ¿sí? Que se pueden extraer de las plantas, como en el caso de recién la cocaína, que actúan sobre los transportadores de neurotransmisores, sobre canales. Hay un montón de toxinas, de venenos, ¿sí? De aislados de araña, de caracoles, de medusas, etcétera, de plantas también, que actúan también sobre los canales iónicos. Entonces, todos estos alcaloides, que son neuromoduladores, o todas las toxinas que actúan en nuestro cuerpo, actúan generalmente sobre canales iónicos, ¿sí? Las toxinas, bloqueando o inhibiendo o bajando la función de esos canales iónicos. Entonces acá volvemos a tener el mismo esquema de antes, pero acá quería ir un poquito más en detalle a la complejidad. Hasta ahora habíamos visto que las vesículas sinápticas las dibujábamos como circulitos, ¿sí? Como esferas. Sin embargo, estas esferas son bastante complejas, y acá hay un modelo, ¿sí? De lo que sería una vesícula sináptica, con todas las proteínas que la recubren, ¿sí? Esta vesícula sináptica no es simplemente una vesícula de lípidos, una membrana lipídica, sino que está recubierta de un montón de proteínas. Y estas proteínas son las responsables de anclar la vesícula a los microtúbulos, de hacer que esa vesícula se mueva, ¿sí? tenga movimiento, de hacer que esa vesícula se funcione a la membrana, y de hacer que cuando llega calcio se libere el neurotransmisor. Además de todas estas proteínas de anclaje, también hay transportadores, ¿sí? Transportadores que lo que se encargan hacen es encargarse de llenar las vesículas del neurotransmisor. Imagínense que nosotros tenemos neurotransmisor a una concentración muy baja y hay que llenar las vesículas en contra de un gradiente de concentración química. Bueno, estos transportadores se encargan de llenar las vesículas con neurotransmisor, ¿sí? Entonces acá tenemos este modelo de vesícula, y acá tenemos un modelito molecular de cómo sucede la unión de vesícula a la membrana y cómo se genera la liberación de neurotransmisor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las vesículas con un montón de proteínas, como vimos antes, de anclaje, que lo que van a hacer es anclar, ¿sí? la vesícula a la membrana sináptica del axón. Una vez que se arma ese anclaje,
¿sí? Estos complejos proteicos acercan más la vesícula a la membrana, dejándola prácticamente fusionada, ¿sí? Esta vesícula está prácticamente fusionada. Y cuando llega el calcio, o sea, cuando llega la despolarización, perdón, del potencial de acción, se abren estos canales de calcio voltaje dependientes, y estas proteínas son capaces, la sinaptobrevina, la sinaptotemina, son capaces de sensar calcio, pegar ese calcio, y hacer que la vesícula se termine fusionando. O sea, todo este proceso molecular es muy, muy rápido, ¿sí? Si bien tiene un delay y es gran parte responsable de esos delays que tenemos en las sinapsis químicas, es bastante rápido y eficiente. Entonces, acá lo que estamos viendo que los neurotransmisores, estas vesículas, se van liberando y se liberan, el neurotransmisor se va liberando de manera cuántica, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuántica? Que se puede liberar, si una estimulación es baja, se pueden liberar pocas vesículas, si una estimulación es muy fuerte, se pueden liberar muchas vesículas, ¿sí? Acá lo que tenemos es un registro en una condición donde el calcio extracelular es muy bajo. Entonces, si el calcio extracelular es muy bajo, cuando llega el potencial de acción se liberan muy poquitas vesículas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay mucho calcio. Y entonces se pueden ver estas respuestas más pequeñas de vesícula única. Vesícula, en este caso, esta respuesta posináptica integra cuatro respuestas posinápticas, entonces se dice que son de 4 vesículas, entonces se puede conocer el cuánto o la cantidad de contenido de neurotransmisor que tiene una vesícula, por ejemplo.